Para calcular la transformada de una integral, vamos a utilizar este teorema que tienen acá. Fíjense cómo este teorema nos va a permitir calcular la transformada de esta integral sin evaluar la integral. Fíjense en ese detalle, muy importante. Vamos a aprender a calcular estas transformadas de integrales sin evaluar la integral. Un caso bastante simple de este tipo de problemas es justamente cuando la transformada que nosotros queremos calcular coincide exactamente con este lado de la definición. Por ejemplo, si usted toma el problema número 3, en el problema 3 se le pide calcular la transformada de una integral que está definida en este caso como e a la tau, el integrando, e a la tau, seno de tau, por un de tau. Fíjense en las características de esta integral. En primer lugar, el integrando depende exclusivamente de tau. Eso está indicado aquí. Dice que el integrando que usted tiene ahí solo puede depender de tau. Claro, usted podría tener alguna constante ahí, ¿verdad? Y ya sabe que por la linealidad, si aparece alguna constante aquí, pues esas constantes las ponemos fuera del proceso de calcular la transformada. Pero fíjense cómo esto coincide exactamente. Usted tiene aquí una función que depende exclusivamente de tau. Según este teorema, usted podría evaluar la transformada de esta integral simplemente como el cociente de en el numerador. Va a poner la transformada y fíjese lo que tiene ahí. Tiene la transformada de f de t. Esta f de t que aparece acá es justamente el integrando. Solo que ahí en el integrando aparece en función de tau. Y usted lo necesita aquí en función de t. Pero en esencia es la misma expresión. Así que aquí usted podría poner que es la transformada de e a la t seno de t. Esto. Fíjese, eso es la función de tau cambiada a t. El integrando, pero cambiado a la variable t. Y esto lo divide entre s. Y puede ser que aquí ya le quede una transformada que usted pueda calcular directamente de tablas o que necesite hacer alguno de los teoremas o algún otro artificio que le permita poder calcular esta transformada. En este caso, tenemos en el numerador la transformada de una función exponencial por una función de t cualquiera. Recuerde que en esos casos, el primer teorema de traslación le dice que usted solo necesita calcular la transformada del seno de t y cuando tenga esa transformada, la s que aparece ahí en la expresión que usted va a obtener, la tiene que cambiar por s menos 1. Eso es lo que le indica el primer teorema de traslación, ¿no? Y esto nos queda aquí siempre dividido entre s. Si se acuerda, la transformada de el seno de t es esta expresión. 1 sobre s cuadrado más 1. Pero aquí, usted tiene que cambiar la s por s menos 1. ¿Por qué tiene que hacer ese cambio? Bueno, ese es el efecto de tener la exponencial aquí. Si no estuviera la exponencial, usted simplemente calcula la transformada del seno de t por tabla. Si aparece la exponencial, siempre calcula por tabla la del seno, pero tiene que hacer el desplazamiento respectivo.
Y aquí nos quedaría entonces, después que usted haga ese desplazamiento, está S cuadrado que tiene aquí, usted la tiene que cambiar como S menos 1 al cuadrado más 1, y todo eso dividido entre S. Finalmente lo simplifica, ¿verdad? Le va a quedar S factor común de S menos 1 al cuadrado más 1 sobre, entre 1 sobre todo eso. Esa sería la transformada de la integral que teníamos aquí al inicio, ¿verdad? Es decir, que esto equivale a tener la transformada de esta función que tenemos. Este es el caso más simple, donde entonces el integrando es una función que depende exclusivamente de tau. Entonces vemos que la transformada se puede calcular sin desarrollar la integral. Sí, porque el procedimiento indicado aquí es que usted integre esta función, la evalúe de 0 a t, y luego que calcule la transformada de cada uno de los términos que le resulten. Entonces aquí el objetivo no es ese, sino que el objetivo es que usted calcule las integrales, la transformada de la integral sin evaluar la integral. Esta es la forma más simple. Otras formas un poquito más complicadas, el integrando ya no depende exclusivamente de tau, o el integrando va acompañado de alguna función antes de. Por ejemplo, si usted ve el problema 6, que es el que nos corresponde hacer en esta discusión, este problema solo era para que vea usted cómo se aplica directamente esta definición. Pero en un caso más general, usted va a tener que calcular una integral donde el integrando no se adecua directamente a este teorema. Por ejemplo, en el número 6 nos piden calcular la transformada de t por la integral que va de 0 hasta t de tau e a la menos tau más 4 por un de tau. Se nos pide calcular esa transformada. Inmediatamente vemos que si la intentamos comparar con nuestra ecuación, con la forma básica que tenemos, no corresponden. Aquí, por ejemplo, esto no depende exclusivamente de tau. Bueno, una constante no afecta, puede tener constantes. Entonces, puede decir, bueno, sí, esto depende exclusivamente de tau. Este 4 aquí es una constante, no le va a afectar en su cálculo, pero lo más conveniente, para no irlo arrastrando ahí, lo más conveniente es que aplique linealidad y, por ejemplo, este término que aparece aquí, está asociado con esta exponencial, e a la 4, puede ponerlo aquí, e a la 4 por la transformada de t, por la integral que va de 0 a t, de tau, y ahora solo nos quedaría aquí e a la menos tau, y aquí un de tau. Pero vemos que sigue sin adecuarse a este modelo. Claro, ya tengo aquí un integral que depende exclusivamente de tau. Eso se cumple aquí. Pero ahora tengo este término adicional que no aparece en esta forma básica. En este caso, para este problema en particular, podemos decir que no puedo aplicar directamente este teorema. Hay que buscar algún artificio para poder aplicar.
Entonces, llamémosle a esto L, para no estarlo escribiendo tanto ahí. Entonces, fíjense cómo, si recordamos, aquí un teorema que hemos estado viendo la sesión anterior y también lo vimos hace 2 sesiones, veíamos que, por ejemplo, cuando usted tiene la transformada de t a la n por una función de t cualquiera, esto se calcula como -1 a la n por la enésima derivada con respecto a s de f de s, donde esta f de s que tenemos aquí es la transformada. Esta f de s que tenemos aquí está relacionada con esta expresión de la siguiente manera. Mire, esta f de s que acá es la transformada de esta f de t que aparece aquí en el primer término. Y que estas dos están relacionadas. Esta es la transformada de esta expresión. Esto lo veíamos en la discusión, hace 2 discusiones y en la discusión anterior también. Veamos entonces, fíjese cómo ahora con este teorema, me fijo que tengo aquí esta t, cuando t vale 1 en este teorema, tendríamos lo siguiente. Aquí este exponente sería 1, aquí solo tendríamos -1, aquí tendríamos la primera derivada de f de s. Entonces, cuando n vale 1, porque me fijo que está t aquí a la 1. Este término, que es el que acompaña a t, que es donde tenemos la integral, sería la integral desde 0 a t de tau e a la menos tau de tau. Fíjese cómo, primero, cuando usted integre esto, el resultado, aquí, el resultado va a estar en función de tau. Lo que dé, no lo vamos a resolver, pero el resultado va a depender exclusivamente de tau. Pero luego esa expresión usted la va a evaluar desde 0 hasta t. Por lo tanto, aquí le va a quedar un término que va a tener constantes, que van a estar dadas por este límite inferior, y van a tener términos que dependen de t, por este límite superior. Entonces, en esencia, este término en realidad es una función que depende de t. Cuando usted lo evalúe, o mejor dicho, si usted lo integrara, lo evaluara, le va a quedar un término que depende de t. Entonces, perfectamente se puede utilizar este teorema. Mira, este tiene aquí t, que corresponde a este término, y tiene un f de t que corresponde a todo este término, a la integral. Lo que gana con eso es que ahora, mire, aquí ya tiene la integral aislada, sin este término, y esto ya tiene la forma estándar que veíamos aquí al inicio. Eso ya tiene justamente esta forma. Mire, si usted la compara aquí, ya puede ver que en el integrando tiene algo que depende solo de tau. Sí, aquí solo tiene una forma de tau. Y se adecua directamente ya. Ya no hay nada más que hacer aquí, ¿verdad? Entonces, esto ya usted, a partir de acá, ya podríamos calcular, por ejemplo, f de s. Este término, a partir de acá, entonces f de s sería la transformada de toda esta expresión que tenemos acá. Ya hemos visto entonces en el ejemplo introductorio que para calcular esta transformada, lo que armamos es un cociente nada más.
Y en el numerador va la transformada del integrando cambiado en t. Si tengo tau e a la menos tau, tomo ese término, pero lo cambio a t. T e a la menos t. Y divido entre s. Eso es lo que vamos a calcular acá. Otra vez, vemos que tengo la exponencial por una función de t. Entonces, utilizando el primer teorema de traslación, esto sería la transformada de t, pero cuando usted obtenga esa transformada, la s la va a cambiar por s más 1, debido a la presencia de esta exponencial. Y por supuesto, aquí esto está dividido entre s. De modo que aquí tiene su f de t, ¿sí? Y a partir de ahí, usted también tiene f de s. F de s, que sería, veamos, recordemos que la transformada de t sería, el exponente es 1. Entonces decimos 1 factorial, que es 1, dividido por s a la n más 1. Como el exponente, como el valor de n es 1, más 1 me queda s cuadrado. Y esto tenemos que cambiar esa s por s más 1. Y dividirlo entre s. Entonces nos va a quedar aquí 1 sobre s más 1 aquí. Al cuadrado dividido por s. Y ya tenemos entonces aquí la expresión final para la f de s. Sería nada más s sobre s más 1 al cuadrado y 1 entre s. Ahí tenemos la f de s, ¿ya? Entonces fíjense aquí, ya hemos armado que entonces la transformada de t por f de t, que sería t por esta f de t que definimos aquí, es igual a menos 1 por la derivada de f de s, donde esta f de s es la transformada de esto. Y es justamente esta expresión que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, esta transformada que definimos aquí, podemos escribirla de la siguiente manera. L sería igual, entonces, a tener lo siguiente. E a la 4. Este e a la 4 es una constante que dejamos aquí, ¿verdad? Afuera del proceso de la transformada. E a la 4. Entonces vamos a escribir la equivalencia de esto, que es este término que tenemos aquí. E a la 4 por, agregamos este término, menos 1. Recuerde que ese solo le dice, vale menos 1 para los impares y 1 para los pares, ¿verdad? Le vuelve positivo o negativo el término. No tiene otra función. Y luego agregamos esto. La derivada con respecto a s de f de s. Para nosotros es este término. Y ahí tendríamos ya nuestra respuesta. Lo único que nos haría falta es calcular la primera derivada de esa expresión y eso sería ya la transformada que andamos buscando. Entonces, L aquí sería e a la 4. Y si usted deriva eso y lo reduce, lo simplifica un poco, va a llegar a esta expresión. E a la 4 factor de 3s más 1. Y el denominador le va a quedar s cuadrado
factor de S más 1 al cubo. No voy a hacer los pasos, se los dejo ahí a ustedes para que los verifiquen, ¿no? Solo haría falta calcular esta primera derivada, simplificarla y van a llegar a esto. Esa es la forma en que van a manipular entonces los casos donde la definición o la integral que usted quiera calcular no se adecue directamente a la definición. Si tiene ahí su guía, por favor. En esta sección de ejercicios hay 6 problemas. Nosotros hemos visto el 1, el 6 y el 3. Entonces vea cómo, por ejemplo, si me va siguiendo ahí con la guía, el número 1, si les pregunto, ¿se puede evaluar directamente o hay que hacer algún artificio como este último problema? En el número 1. ¿Qué me responderían en ese problema? ¿Se puede evaluar directamente utilizando el teorema o habría que hacer algo previamente? Bueno, han venido un poco tímidos hoy. Bueno, movámonos entonces a otro problema. En este otro problema vamos a tener que resolver esta ecuación diferencial. Por supuesto, utilizando la transformada de Laplace. Recuerde que lo primero que tendríamos que hacer es aplicar la transformada a ambos lados de la ecuación y luego aplicar linealidad. Es decir, repartir la transformada en cada término y si tiene constantes, irlas poniendo fuera de la definición de la transformada. Aquí, por ejemplo, sería la transformada de Y' menos la transformada de Y igual a la transformada de 1 más la transformada de este último término, que es T y a la T. Ahí tendría. Y luego ir recordando las definiciones de algunas transformadas. Por ejemplo, para calcular la transformada de una primera derivada, recuerden que eso se calcula como S, Y de S, menos Y de C. Esa es la transformada de una primera derivada. Recuerden que en estos casos ya queda incluida aquí en el cálculo la condición inicial. Ya no hay que evaluar al final ninguna condición inicial. Menos la transformada de Y sería una función Y de S. Al otro extremo, ¿qué tendríamos? La transformada de 1 sobre S, y la transformada de T por E a la T, nuevamente la podríamos calcular utilizando esta definición. T por F de T, podríamos hacerlo de esa manera. O utilizando el primer teorema, que sería lo más recomendable, ¿verdad? Tenemos una exponencial aquí multiplicando a una función de T. Entonces, recuerden que en esos casos, el teorema le dice que aquí usted tiene que calcular la transformada de T nada más, la transformada de T, pero cuando ya tenga esa transformada, tiene que hacer este desplazamiento, S menos 1. Veamos, esto va a ser 0, porque la condición inicial está puesta en 0. Y entre este término y este término tenemos un factor común Y de S. Entonces aquí vamos a escribir
y de S, factor común de S menos 1. Y al otro lado vamos a tener aquí 1 sobre S, y aquí vamos a tener la transformada de T. Recuerde que la transformada de T es, el exponente es 1 ahí. Sería 1 factorial entre S cuadrado. Pero esto, recuerde que por la presencia de esta exponencial aquí, tenemos que hacer este desplazamiento. Esta S que apareció ahí, hay que cambiarla por S menos 1. Para que nos quede 1 sobre S más 1 sobre S menos 1 al cuadrado. Ahí tendríamos entonces ese resultado, ¿verdad? Y lo que sigue ahora es sumar estos dos términos, ¿verdad? Ya acuérdese que lo que usted va buscando a este paso es ir despejando y de S para aplicar la transformada inversa. Entonces lo mejor es juntar estos términos aquí. Vamos a tener aquí entonces que y de S por S menos 1 sería igual. Vamos a poner esto en una sola fracción. Cuando tiene solamente dos términos, usted va a sumar dos términos. La manera más sencilla de hacerlo es, recuerde, coloca en el denominador los dos factores que tiene. Luego en el numerador hace, en este orden, el producto de estos dos al inicio. Entonces, 1 por S menos 1 al cuadrado, le queda S menos 1 al cuadrado. Ese sería el primer término que vamos a poner aquí. Pero lo voy a poner ya desarrollado. S cuadrado menos 2S más 1. Luego, ponemos más o menos, según la operación que tengamos acá, más, y ahora hacemos el producto de esto de acá. S por 1 me da S, más S. A simplificar un poco el numerador, nos queda lo siguiente, aquí S cuadrado, menos 2S más S nos da menos S más 1. Eso es lo que tenemos ahí. Y esto lo dividimos entre S factor común de S menos 1 al cuadrado. Y acá sí tenemos listo aquí nuestro objetivo. El objetivo es despejar y de S. Ya solo nos hace falta este término, moverlo aquí al denominador. Entonces tendríamos aquí S cuadrado menos S más 1 y aquí S factor de S menos 1 al cubo. Ahí tenemos ya la función y de S despejada. El siguiente paso, como recordará, es calcular la transformada inversa de y de S. Cuando usted calcula la transformada inversa de y de S, obtiene f de t. Y esa f de t es lo que usted anda buscando. Recuerde que aquí la pregunta que me han hecho es ¿cuál es la función f de t que satisface esta ecuación diferencial? Esa función o esa y, bueno, aquí como hemos utilizado la notación esta y de s, entonces aquí en realidad lo que usted obtendría es una y de t, que sería la solución de la ecuación diferencial. Para eso hay que calcularle la transformada inversa
a todo este término que tenemos aquí, ¿no? Tiene que calcular la transformada inversa justamente a este término. Aquí. Claro, no está directa, ¿verdad? Sino que ahora vamos a tener que plantear aquí un proceso de fracciones parciales. Veamos aquí. Este término que está ahí lo podemos descomponer en las siguientes fracciones parciales. A sobre S más B sobre S menos 1 más C sobre S menos 1 al cuadrado más D sobre S menos 1 Q. Si aplica el proceso de fracciones parciales a esto, usted va a obtener aquí que A va a ser menos 1, B va a ser 1, C va a ser 0 y D va a ser 1. Así que este término en realidad no va a participar ahí, ¿verdad? Entonces, si nos volvemos a este nivel aquí, usted podría poner que la función que anda buscando, la y de t, es la transformada inversa de todo esto, ¿verdad? Pero esto se puede desarrollar con estas fracciones parciales y con estas constantes. Entonces sería, la primera es, el primer término sería A sobre S. Como A vale menos 1, entonces aquí nos quedaría, en realidad aquí, esto pero precedido de un signo menos, ¿verdad? Menos la transformada inversa de 1 sobre S. Esa es directa. De tabla la puede encontrar más la transformada inversa de este término, que sería 1 sobre S menos 1, que también es una forma que encuentra directamente en tabla. Este no va porque la C vale 0, pero sí va el último término que sería la transformada de D sobre S menos 1 al cubo. Ahí tendrían ya entonces ya casi listos el valor de y de t. Solo habría que calcular estas transformadas. Veamos. Y de t entonces sería transformada inversa de 1 sobre s menos 1. Transformada inversa de 1 sobre s menos 1 e a la t. Transformada inversa de esto. No está directamente en tabla, ¿verdad? Estos dos primeros sí directamente los hacemos en tabla. Este hay que reconocer que se puede escribir como la transformada de 1 sobre S sí. Eso es lo que tenemos ahí, ¿verdad? Ahí tenemos, perdón, aquí le hace falta el cubo. Ahí tendríamos 1 sobre S al cubo, pero en realidad está desplazado por esta cantidad.
Ya eso nos da la pauta. Entonces, para en la siguiente línea aquí, escribir y de t igual menos 1 más e a la t. Y aquí usted tiene la transformada inversa de, que por cierto me falta aquí, ¿no? Ahí tendríamos la transformada inversa de 1 sobre s al cubo. Claro, usted aquí se remite a que cuando usted calcula la transformada de t cuadrado, esa transformada es 2 factorial, que es 2, entre s al cubo. Eso es casi lo que tiene aquí, ¿eh? Solo que aquí en lugar de 2 tiene 1. Y el denominador sí coincide. Entonces hay que hacer un pequeño cambio aquí mismo para que pueda calcular esta transformada inversa. ¿Cuál es el cambio que habría que hacer aquí? Necesita usted tener en el numerador un número 2, sería este. Porque así como está, no es la transformada de ninguna función. Hay que arreglarlo. Entonces, quita usted este 1 de aquí y lo pone el número que necesite. En este caso, 2. Pero para no afectar, pone un medio aquí. Y ya esto, ya esta forma que tenemos aquí, 2s cubo, su transformada inversa sería t cuadrado. Y esto lo que hace es agregar una exponencial. Entonces ya el último término de esto sería, ahora va acompañado aquí por un medio de t cuadrado, que es la transformada inversa de esto. Y esto, recuerden que lo que hace es una exponencial, en este caso, e a la t. Si quiere, puede ordenar aquí un poco o hasta ahí ya está perfecta la respuesta. Su y de t podría ponerla como un medio de t cuadrado, e a la t. Incluso podría sacar un factor común aquí entre estos dos términos, como usted quiera dejarlo. Más e a la t menos 1. Esa sería la respuesta. Esta es la función que cuando usted la sustituye aquí, satisface la ecuación diferencial, ¿no? Este es el método, recuerde, de la transformada de Laplace. Vamos a ver si hay alguna pregunta de esta parte. En el último problema que vamos a ver, igual tenemos que resolver esta ecuación diferencial. Y' más y igual a f de t, donde la f de t es esta función. Y está sujeta a esta condición inicial. Siempre que le den estas funciones, lo primero que les recomiendo que haga es un gráfico de cómo luce esa función. En este caso tenemos que entre 0 y 1 la función vale 1. En 0 va incluida aquí y en 1 no va incluida. Y cualquier otro valor que esté entre este par de valores toma el valor de 0. De 1, perdón. Ahí tenemos que entre 0 y 1 la función vale 1. Después de 1, incluido ahora, después de 1, la función vale menos 1. Y ahí se mantiene. Ahí va indefinidamente en menos 1. Esta es la gráfica de la función que tenemos
indicada aquí al lado derecho de la ecuación diferencial. Entonces vea que como es una función seccionada, podría surgir la pregunta, bueno, ¿y cómo la manejo aquí en una ecuación diferencial si esto es una función seccionada? La mejor herramienta que usted podría utilizar aquí es describir esta función utilizando la escalón unitario. Pues vamos a hacer ese proceso. Mira. Vamos a intentar describir esta función, que la tenemos aquí y aquí, en términos de la función escalón unitario. El proceso más o menos es el siguiente. Váyase a la definición de la función que usted tiene aquí y vaya tomando tramo por tramo. El primer tramo es 1. 1. Y ahora en la forma gráfica vemos que este tramo se enciende en 0, la función se enciende aquí en 0 y se apaga en 1. Ese proceso de encendido aquí y apagado aquí lo puede usted representar poniendo un corchete aquí y poniendo aquí u de t menos 0. Ahí quiere usted que se encienda la función en 0. Agrega este factor u de t menos 0. En realidad no tiene sentido poner u de t menos 0, sino que solamente ponemos u de t. Ya se sobreentiende que es u de t menos 0. Pero además, este término, por definición, lo vamos a tomar como 1. Es 1. Ahí tenemos el primer tramo de la función encendiéndose en este punto. Pero vemos que cuando llega a 1 se desconecta este tramo y aparece este otro tramo. Entonces, ese apagado usted lo representa como una diferencia menos u de t menos 1 y cierra el corchete. Aquí tiene encendido y aquí tiene apagado de la función que usted pone aquí. Esa es un poco la lógica. Ahí tenemos ya el primer tramo. Luego tome el segundo tramo, con todos sus signos incluidos. Menos 1. Y repita el proceso. Menos 1, usted quiere que se active o que se encienda en 1. Entonces ponga aquí u de t menos 1. Y fíjese cómo aquí la gráfica y esto le sugiere que la función nunca se apaga, sino que sigue indefinidamente hasta infinito, tomando el mismo valor de menos 1. Eso simplemente, dice usted, entonces no le resto nada, simplemente cierro el corchete y ya tiene ahí su... Ahora, recordando que este término es 1, hacemos 1 por 1, 1 por este, y desarrollamos este producto o eliminamos estos corchetes que tenemos aquí. Entonces tendríamos que f de t es igual 1 por 1, 1. 1 por la escalón unitario u de t menos 1 me queda menos u de t menos 1. Y aquí pues simplemente es menos u de t menos 1. Estos son términos semejantes que podemos juntar como 1 menos 2 veces u de t menos 1. Ahí tenemos ya nuestra función en términos de la escalón unitario. Ahora usted podría irse ya aquí a la ecuación original que le dan, que era y más y prima, y más y prima, o y prima más y, no importa, vamos a respetar el orden que estaba ahí. Y prima más y igual a f de t. Entonces ahora le hemos quitado esa
esa dificultad, digamos, de que es una función seccionada. Ahora la hemos pasado a una sola función, donde aparece esta nueva función, quizás para ustedes, la escalón unitario. Ahí tenemos la ecuación original. Eso que nos planteaba al inicio, esa de ahí, esto equivale a tener esta expresión. Y para irla resolviendo, vamos a recordar algunos teoremas que nos permiten calcular transformadas cuando aparece la función escalón unitario. Por ejemplo, la transformada del escalón unitario aislada, ella solita, sin ninguna función aquí a la par, es este término. Cuando tiene una función desplazada, la misma cantidad que un escalón unitario, su transformada es esto. Y cuando tiene una escalón unitario acompañando a una función cualquiera, pero que no está desplazada, fíjense la diferencia entre estos dos. Aquí la función está desplazada las mismas cantidades que la escalón unitario. Aquí no, aquí tiene el escalón unitario y una función cualquiera. Ahí utiliza este teorema. Veamos. Apliquemos transformada a ambos lados de la ecuación. Nos va a quedar la transformada de y' más la transformada de y igual la transformada de 1 menos 2 veces la transformada de u de t menos 1. Y aquí se fija usted que cuando le toque evaluar este término, va a utilizar esto. Aquí va a ser igual a una exponencial donde el exponente está dado por, en este caso, menos 1, dividido entre s. Y lo demás ya lo conoce, ¿verdad? Vamos paso a paso. Transformada de y', s, y de s menos y de 0. Veamos cuánto era el y de 0 que está indicado aquí. Otra vez es 0, así que ese término no va a contribuir en nada, pero igual hay que poner más la transformada de y, que sería y de s, igual transformada de 1, 1 sobre s, menos 2 veces, y aquí vamos a utilizar este primer teorema. La transformada de u de t menos a es una exponencial donde va el término menos as entre s. Entonces aquí sería una exponencial donde tendríamos el término fíjese ahí como a lo mejor surge la duda ahí con los signos, ¿verdad? Usted en estos casos vea siempre la A como positiva. Tome el valor absoluto de A. Así que aquí va a poner menos A a la S. Es decir, menos 1 por S. Menos 1 por S. Es decir, E a la menos S aquí. E a la menos S. Y eso dividido entre S. Eso sería ahí, después de aplicar la transformada a ambos lados de la ecuación y ir poniendo las que ya conocemos directamente. Este es 0, y aquí tenemos un factor común y de s, en este lado de la ecuación, y de s, factor común de s más 1, igual. En este caso, en el ejemplo anterior, cuando llegamos a este paso, estábamos justamente aquí, les decía, mire, lo que hay que hacer aquí es estos dos términos, juntarlos en uno solo. Y llegamos a esto. Fíjense cómo aquí, el hecho de que usted tiene aquí una exponencial
y un término que no tiene exponencial aquí, aquí le sugiere no juntar los términos. Y lo mejor sería ir manteniendo estos términos y todos los que no tengan exponenciales y manejarlo por aparte también. Aquí entonces tendríamos 1 sobre S y simplemente reescribamos aquí 2e a la menos S sobre S. Ya podríamos despejar la y de S que andamos buscando aquí. Y de S sería, ya solo tenemos que dividir esto aquí y aquí también. S factor de S más 1 menos S factor de S más 1 y aquí arriba E2E a la menos S. Y aplicamos transformada inversa a ambos lados, ¿verdad? Entonces, cuando le apliquemos transformada inversa, por ejemplo, a este término y a vemos que vamos a necesitar aquí un pequeño proceso de fracciones parciales. Aquí vamos a necesitar, déjenme hacer un espacio aquí. Aquí vamos a necesitar descomponer esto en fracciones parciales. 1 sobre S factor de S más 1. Y esto se descompone como A sobre S más B sobre S más 1. Bien, aquí, cuando usted haga este proceso, va a encontrar que A vale 1, me parece, déjenme. Sí, A vale 1 aquí. Y B vale menos 1. Entonces aquí podría usted escribir que esta Y de S es igual. Vamos a cambiar este término. Sería A sobre S, 1 sobre S, más B, que sería menos 1, sobre S más 1. Y aquí nos percatamos que tenemos esas mismas fracciones parciales. Entonces, este término de aquí, conviene verlo como que si este término fuera 2e a la menos s por 1 sobre s factor de s más 1. Véalo así. Ya tenemos el desarrollo en fracciones parciales para este término, que son estos dos, y solo le quedarían multiplicados por este término de acá. No vaya a incluir la exponencial aquí en el cálculo de las fracciones parciales. La deja afuera y eso le va a generar una traslación nada más, pero no la incluya en el cálculo de las fracciones parciales. Véalo como que si está aquí y solo desarrolla estas en fracciones parciales. ¿Qué logra con eso? Que aquí le va a quedar menos 2e a la menos s, y esto queda afectado por el desarrollo de las fracciones parciales, que sería 1 sobre s menos 1 sobre s más 1. Y cuando vaya distribuyendo este exponencial aquí y aquí, lo que le va a generar es alguna de las propiedades que ya hemos estado estudiando, ¿verdad? Podría ser traslación o podría ser que le genere estos términos de aquí. Permítame, voy a cargar permítame un ratito.
Veamos entonces. Apliquemos la transformada, bueno, desarrollemos aquí y luego aplicamos la transformada inversa. Aquí tendríamos y de s igual a 1 sobre s. Esta es inmediata. Esta también va a ser inmediata. Y aquí nos queda menos 2 a la menos s sobre s más 2 a la menos s sobre s más 1. Esto es lo que tenemos ahí. Ahí solo he desarrollado los productos indicados aquí, ¿verdad? Este por este y por este término. Ahora sí, decimos acá la transformada inversa de y de s, que nos va a dar y de t, va a ser igual a lo siguiente. A la transformada inversa de 1 sobre s menos la transformada inversa de 1 sobre s más 1 menos 2 veces la transformada inversa de e a la s sobre s más 2 veces la transformada inversa de e a la s. Aquí les cambié los signos, ¿verdad? Si se fijan aquí. Aquí en realidad lleva un signo menos aquí. Aquí le cambié signo. Desarrollé aquí los productos. Aquí debería de ir un signo menos que también va aquí y aquí. Ahí. Ahí vamos desarrollando aquí cada término. Transformada inversa de 1 sobre s. Eso es 1. Transformada inversa de 1 sobre s más 1. E a la menos t. Transformada inversa de e a la menos s sobre s. E a la menos s sobre s. Ahí usted identifica que está en este caso. Mire. E a la menos s entre s le va a generar un escalón unitario. Y como el número que tenemos aquí es 1, le va a generar aquí un u de t menos 1. Pero como teníamos un 2 por aquí al inicio, que lo venimos arrastrando desde acá, este 2, entonces aquí tenemos menos 2, u de t menos 1. Ahí tenemos ese término, ¿verdad? Aquí tenemos e de s sobre s más 1, que no es esta forma directamente, no es esta forma, sino que usted la podría ver más como esta forma de acá. Es decir, en lugar de ponerla escrita así como la he puesto aquí, en esta parte, quizás convendría más verla como que si ese término fuera 2 e a la menos s por 1 sobre s más 1. ¿Sí? De tal forma que aquí tiene usted, quitando el 2 ahí, ¿verdad? Usted tiene aquí e a la menos s y aquí tiene una f de s conocida. Usted ya sabe transformada de quién es. Ha salido aquí, ¿verdad? Ha salido aquí, que me ha generado este término. Entonces, aquí tiene esta expresión. Miren,
una exponencial, aquí, una exponencial, por una forma básica conocida. Eso es lo que está indicado aquí. Una exponencial por una de las formas básicas conocidas. ¿Qué me genera? Me genera la forma básica de esta, que es f de t, pero desplazada. Desplazada, y la acompaño por el u de t respectivo. Ya como el exponente es 1, tengo que desplazar la función t menos 1. Y le voy a agregar el u de t menos 1. Solo hay que buscar, entonces, cuál es la función que me origina esta transformada. 1 sobre s más 1. Y esa función, tal como que coincide con esta, es e a la menos t. Entonces, según este teorema, lo vamos a poner aquí, lo vamos a copiar para que lo veamos aquí. Según este teorema, lo que tendremos que poner es, veamos aquí, más, ¿verdad? Más 2 veces. Entonces aquí usted visualiza que tiene esto de acá, y dice, bueno, 2 veces la exponencial e a la menos AS, que ya la tiene ahí lista, por f de s. Aquí está, ¿verdad? La exponencial por f de s. Entonces usted busca qué función le originó esta f de s. ¿Qué función le originó? Entonces, 1 sobre s más 1. Bueno, le originó esa transformada e a la menos t. Esa fue la función que se la originó. Pero usted no necesita o no debe de poner simplemente e a la menos t. Según este teorema, usted tiene que poner e a la menos t menos 1. E a la menos t menos 1. Así que aquí la forma correcta sería desplazarla e a la menos t menos 1. Pero además, tiene que agregar un término escalón unitario. U de t menos 1. Y esta sería ya la respuesta. 1 menos e a la menos t, u de t menos 1. ¿Sí? 1. Bueno, esta expresión que tenemos aquí ya sería la respuesta que andamos buscando. A lo mejor podría juntar estos dos en uno solo, ya que los dos tienen el término u de t menos 1. Podríamos hacer eso. Veamos cómo nos quedaría si juntamos esos dos en uno solo. Aquí la y de t sería entonces 1 menos e a la menos t. Y aquí podríamos armar un solo factor común, 2 aquí. Menos 2 o más 2, puede poner este más largo al inicio. Vamos a poner este al inicio. El 2 está de factor común, sería más 2 factor común de e a la menos t menos 1, menos 1, y todo esto multiplicando a una u de t menos 1. Para no tener los dos términos aquí, u de t menos 1, u de t menos 1, a la hora de graficarlos es más sencillo tenerlos juntos en un solo término. Y esta sería ya la respuesta que andamos buscando, ¿verdad? Esta es la ecuación que al sustituirla en la ecuación diferencial, ¿sí?, la satisface. La peculiaridad era que esta función es una función seccional.